Gracias a todos por estar aquí. Gracias, por supuesto, lo primero de todo, agradecer a Revista Funeraria que haya tenido, bueno, como siempre, organizar un evento magnífico todos los años que nos reúne como sector. Algo que agradecemos mucho, el vernos, saludarnos y bueno, sobre todo escuchar conferencias interesantes, que yo creo que en este caso va a estar bastante bien, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de una mesa redonda donde el título, ¿no?, habla de los planes de actuación y coordinación ante sucesos con múltiples fallecimientos, ¿no? Es un tema que yo creo que viene al caso, tal y como estamos viendo los tiempos que corren y la de sucesos increíbles y nunca sucedidos anteriormente que estamos viviendo y que nos está tocando vivir. Y bueno, vamos sobre todo porque para hacernos esta serie de preguntas, ¿no? Cuando se produce una catástrofe con múltiples fallecimientos, oye, nosotros vemos en la televisión esa gran magnitud, vemos las noticias, la gran magnitud, pero detrás hay todo un operativo y una maquinaria que se activa, ¿no?, de forma prácticamente silenciosa y que no atiende, que nosotros no vemos, pero de la que formamos parte como funerarios, ¿no? Una coordinación donde existen protocolos, donde existen pues, unos simulacros donde se ha ensayado anteriormente y una responsabilidad compartida, sobre todo, entre distintos cuerpos de seguridad. España ha demostrado en los últimos años pues una capacidad de respuesta ante los retos ante los que nos ha tocado enfrentarnos, por supuesto una pandemia mundial, y en los últimos años pues, la tragedia vivida aquí en Valencia, de la Dana, y en las últimas semanas tenemos el caso del accidente ferroviario, ¿no? Entonces, estos acontecimientos han puesto a prueba nuestras infraestructuras, a nuestros cuerpos de seguridad, que hoy están aquí representados, y ha puesto a prueba pues, la coordinación que tiene que existir entre las administraciones y también nos ha puesto a prueba a nosotros como sector funerario, a nuestras empresas, a nuestros profesionales y a nuestras infraestructuras. Pues hoy vamos a analizar cómo funciona realmente este engranaje, cómo funciona esta coordinación y qué aprendizajes, sobre todo, podemos obtener de estos sucesos y, sobre todo, qué áreas de mejora, en dónde nos podemos enfocar a mejorar, como sociedad, por supuesto, pero como empresas funerarias, ¿no? A nosotros, ya lo sabéis, siempre, y lo vamos a decir hoy aquí, nosotros como sector funerario nos consideramos un poco pues, esos grandes olvidados de las administraciones, no solo en los aspectos de las tragedias, sino también en más aspectos administrativos, jurídicos, pero bueno, para eso estamos las asociaciones y las empresas, para llamar a la puerta de las administraciones, para que nos tengan en cuenta y que se acuerden de que el sector funerario, siempre que se ha querido contar con él, ha dado la cara, ¿no? Y en estas tres grandes tragedias sobre las que vamos a comentar hoy fue un claro ejemplo, ¿no? Que estamos aquí, ¿no? Y nosotros desde las asociaciones, nosotros desde Panasef tenemos la obligación de seguir reclamando a las administraciones la atención que merecemos. Pues nada, os voy a pasar a presentar a mis compañeros de mesa, que yo creo que bueno, hemos preparado un buen cartel, como siempre hace la Revista Funeraria. Agradeceros como siempre a Gonzalo, Romina, Martas, María, pues oye, vuestro trabajo. Y voy a empezar a presentar a mis compañeros de mesa. Tengo aquí a mi izquierda a la doctora María Ángeles Andreu Roca, que es jefa del área de Medicina Legal en Andorra, recientemente incorporada al Servicio de Medicina Legal de Andorra, y es médico forense del Instituto de Medicina Legal, fue médico forense en el Instituto de Medicina Legal aquí en Valencia durante la Dana. Tengo también más a la izquierda al teniente coronel Pedro Casado Eras, que es teniente coronel de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, y bueno, estuvo presente tanto en los sucesos del COVID, ha estado presente en la Dana y ha estado presente también en el accidente ferroviario de Adamuz. Es decir, Pedro ha vivido de primera mano pues, de estas tres tragedias que hoy vamos a estar un poco visitando, ¿no? Y luego tengo también más a la izquierda a Jorge Fonbellida, que fue el director general de Feria de Valencia durante la Dana, ¿no? Esa morgue improvisada que hubo que organizar en esos días trágicos, pues fue Jorge quien tuvo que tomar decisiones estratégicas importantísimas en un tiempo récord, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar la mesa redonda, iremos comentando distintos temas, yo iré planteando distintas preguntas, comentaremos temas y luego dejaremos el micro abierto por si alguien quiere hacer alguna aportación y quiere contar alguna experiencia tanto en estas tragedias como en alguna otra, y sobre todo, ya os digo, con el objetivo de obtener aprendizajes y áreas de mejora en estos capítulos.
Pues nada, os voy a lanzar una primera pregunta, ¿no? Cuando ocurre una catástrofe como la Dana o el reciente accidente ferroviario que implica múltiples fallecidos al mismo tiempo, ¿quién asume el mando operativo real desde el primer momento, ¿no? ¿Cómo se articula esa primera cadena de mando? ¿Cómo son esos primeros minutos, ¿no? Esta pregunta se la puedo hacer a la doctora Andreu, si te parece. Sí. Y nada, y te cedo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Respecto a la cuestión solicitada, comentaros que una cosa es, digamos, los inicios de la notificación y luego ya la toma de decisión. Cuando hay múltiples víctimas mortales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo primero que hacen es contactar con el juez de guardia, la autoridad judicial. Y esta, a su vez, contacta con el médico forense de guardia. Una vez ha contactado con el médico forense de guardia, si el número de víctimas es superior a 5, lo pone este médico forense de guardia en conocimiento del director del Instituto de Medicina Legal al que pertenezcan. En este caso, yo me voy a referir siempre a Valencia porque claro, así es como lo hicimos. Y al director, bueno, en este caso a la directora, a la doctora Elvira Garrido, le llegó también la notificación por parte del director del protocolo de emergencias de la Comunidad Valenciana, el conseller. Y ella es la que, en principio, toma la decisión de activar el protocolo, siempre bajo la autorización de la autoridad judicial. La autoridad judicial, en estos casos, nos atiende y toma en consideración nuestras propuestas que están conjuntas junto con las fuerzas de seguridad y la dirección del Instituto de Medicina Legal. Una vez el director está autorizado ya, se pone en marcha, se activa el protocolo y existen varias posibilidades de activación de este procedimiento dentro del protocolo desde el punto de vista del ámbito médico-legal. La no activación del procedimiento en sí, porque el número de víctimas sea muy escaso, pues entre 5 y 10 o 12, y entonces se puede asumir en el trabajo ordinario del instituto. Una activación parcial, cuando el número de víctimas es más superior, entre 12 y 20 víctimas, y requiere de la utilización o del empleo de otro tipo de gestión, más allá del instituto, como puede ser, por ejemplo, la gestión de psicólogos o la creación de una unidad de mando. Y ya, digamos, cuando el número de víctimas es superior a 20, excede con creces lo que todos esperábamos, una gran catástrofe en sí, es una activación completa que lleva tanto trabajo en el lugar del suceso como en el propio instituto. Entonces se pone en marcha este protocolo en el lugar del suceso con la unidad de mando, con el Centro de Gestión Médico-Legal y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también en conjunto en el lugar de los hechos, y también en el Instituto de Medicina Legal, donde ellos también forman tienen una actitud muy positiva y los necesitamos porque desborda ya nuestras capacidades. Ya. Entonces, se activa, digamos, el protocolo al completo. Muy bien. Y voy a dar paso, a lo mejor, siguiente activación, ¿no, Jorge? ¿Qué pasó, refiriéndonos, ¿no?, a la Dana, cómo se plantea la necesidad de habilitar una morgue provisional en un recinto ferial, ¿no? ¿Qué condiciones tiene que tener este recinto? ¿Quién toma esas decisiones? Es decir, oye, estamos hablando ya de un número importante, se prevé un número importante de fallecidos, donde, pues, oye, tenemos que trabajar sobre los cuerpos, tenemos que hacer una labor logística importante. Vamos a habilitar un pabellón ferial en cuestión de minutos, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Pues es verdad que en aquellos momentos, si todos nos acordamos, tampoco sabíamos el número de muertos que podía haber. Se hablaba de cifras muy altas. Entonces, claro, hay pocos espacios que realmente estén capacitados para albergar a un número de fallecidos tan importante como el que se esperaba y como el que realmente fue. Había una experiencia previa en IFEMA. Durante el COVID, IFEMA actuó también como morgue y, por lo tanto, bueno, pues ya había un precedente al respecto. Y, bueno, pues se pensó que no había muchas alternativas, teniendo en cuenta, además, que toda la zona afectada
estaba sin ningún tipo de recinto, sin ningún tipo de espacio donde poder dar cobertura a las necesidades. En el momento en el que el Instituto de Medicina Legal es consciente de que va a necesitar algo más de espacio o mucho más espacio del que dispone, es cuando se activa la feria. En ese momento, lo primero que, claro, nosotros somos un recinto, de hecho, de los 3 representados que estamos aquí, somos el más ajeno a esa situación. Claro. Tanto el IML como la UME están acostumbrados a lidiar con estas situaciones. Nosotros, Claro. obviamente, fue la primera vez y no teníamos ningún tipo de indicación, ni protocolo, ni información, ni conocimiento al respecto. Por lo tanto, pues, obviamente seguimos las instrucciones tanto del Instituto de Medicina Legal como de la UME. La primera instrucción, recuerdo que hablé con la directora del IML, estaba en aquel momento, Elvira, y al descolgar el teléfono lo primero que me dijo es habla con el técnico y que ponga el aire acondicionado lo más frío que pueda. Claro. Claro, yo no sabía nada, pero Elvira, no hemos visto que lo ponga. De momento, esto es fundamental. Claro. Por lo tanto, claro, los grandes retos, y aparte los recogía el esquema que planteabais, que me parece acertadísimo, precisamente las condiciones del pabellón, es decir, que efectivamente pueda tener condiciones físicas para albergar cadáveres, la logística, es decir, entraron aproximadamente 10, 12 contenedores al recinto ferial que albergaban los fallecidos, pero luego entraron muchísimos vehículos de las funerarias, ambulancias, es decir, había que generar una logística compleja. Y la seguridad es importantísimo, es un espacio que tiene que estar tremendamente protegido por la dignidad de los cuerpos, por la dignidad de las familias, no puede haber fotografías circulando por ahí, no puede entrar cualquiera a ese espacio. Por lo tanto, esos 3 retos eran los que en primer lugar se abordaron. Claro. Un recinto ferial es muy versátil. Lo normal es que estemos acostumbrados a organizar eventos de todo tipo. Nada que ver con esto, pero la versatilidad la llevamos un poco en nuestro ADN. Por lo tanto, con esas primeras conversaciones, en primer lugar con el IML, que nos dio las instrucciones básicas, oye, yo voy a necesitar un espacio de estas características con tantos metros aproximadamente y absolutamente refrigerado. Y luego la intervención de Pedro Casado, que en aquel momento se nos abrió el cielo a todos, porque era el único que traía una experiencia y una situación tan crítica como esta, uno se siente desbordado con facilidad. Yo siempre recuerdo que la serenidad de Pedro en esos momentos fue un bálsamo para todos los implicados. Pues Pedro ya cogió las riendas, ya nos fue dando instrucciones muy claras, oye, necesito esto, la seguridad, mientras él venía de Madrid nos fuimos intercambiando información, planos, fotografías, perfecto, por aquí vamos a entrar, por aquí salir, voy a poner un camión, fortificaron el pabellón. Ponían camiones militares para impedir el acceso a la zona, fortificaron el pabellón y durante 3-4 horas, pues digamos que planificaron todo lo que es la operativa, el planteamiento de lo que iba a ser la morgue que finalmente se instaló en feria. Entonces, a partir de ese momento, el papel de feria, cuando ya teníamos la guía del IML, la guía de la UME, pues básicamente fue la respuesta a las peticiones que nos iban haciendo. Claro, uno no es consciente de la cantidad de necesidades que hay hasta que empieza la instalación, ¿no? Pero bueno, pues como estamos acostumbrados a esos montajes muy versátiles, pues fuimos dando respuesta a todas las necesidades que nos fueron planteando y bueno, pues yo creo que fue efectivamente. De hecho, recuerdo que un medio en su momento tituló algo así como éxito en la colaboración militar-civil, ¿no? Porque el resultado que se había producido en muy poco tiempo. Efectivamente, fueron horas en las que se dedicaron a tener una morgue en condiciones y que, como ellos pedían en todo momento, respetara la dignidad de los fallecidos. Sí, sin duda. Eso, comentando ahora fuera de micro, me sorprendió eso, ¿no? Esa primera reacción, encender el aire acondicionado, ¿no? Es tremendo esas decisiones que hay que tomar de forma casi instintiva, ¿no? Pues nada, gracias Jorge. Pues nada, voy a ceder la palabra a nuestro teniente coronel Casado, que como sabéis, teniente coronel de la UME, empezando por una pregunta, ¿no? que ya se responde a lo mejor por sí sola. ¿En qué momento entra la UME y bajo qué autoridad actúa, ¿no? ¿Cómo se estructura ese mando operativo? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por contar con la UME para tratar de explicar lo que pudimos hacer allí. Bueno, de la pregunta, digamos que voy a desgajarla, porque hay una parte de la UME Emergencias que se activa por el protocolo de protección civil, activó la UME, vinieron los primeros, estuvieron rescatando la parte de la emergencia. La parte que cuelga de la asesoría jurídica, porque yo no voy a incendios, yo soy jurídico y, por tanto, una de las funciones es
esta capacidad morgue. Al ver que recuerdo que estábamos en una videoconferencia y tenemos a la derecha de todas las pantallas una televisión y ponía van aumentando, 45. Entonces, a partir de 45, yo me acerqué al teniente general y le dije, claro, ya teníamos la experiencia del COVID. Le dije, me voy para allá con la capacidad. Me dijo, sí, sal. Entonces, tiramos para allá un convoy, pero me puse en contacto con quien nos activaba, que es la directora del IML, con Elvira, con la doctora, y me dijo, yo creo que podemos, hemos contratado frigoríficos, creo que podemos, aunque los compañeros que están haciendo levantamientos dicen que es. Y entonces me volví. Nos quedamos a 80 kilómetros, volvimos para Madrid y a las 9:30 efectivamente ya nos activaron de verdad. Y llegamos. Entonces, nuestra actuación de esta capacidad aparece a las 9:30, que empezamos a salir. Recuerdo antes de salir que hablo con Jorge, me dicen, este es el teléfono del director. Digo, a ver, ¿qué me encuentro al otro lado? Pues fue el héroe, o sea, era todo. ¿Qué vais a llevar? Camiones y frigoríficos. Frigoríficos isotermo nuestros son los de las comidas. Los de la comida, que se le quita todo lo de dentro, el utillaje, y ponemos literas. Entonces, claro, pero van a estar enchufados, pero grupos electrógenos no, sin grupos. La luz, me pasaba con su segundo, que pues de tantos amperajes, claro, yo soy de letras, entonces yo le pasaba al técnico, ¿de cuántos amperajes? De tanto. ¿Cuántos contenedores? Nosotros metimos 22 contenedores, si no me equivoco, pero además con la previsión, porque iban a empezar a acceder a Bonaire, Sí. y se hablaba de miles o de 1000. Entonces nos juntamos y dijimos, bueno, llegamos a tener una capacidad de 400, pero con la posibilidad de cada 8 horas ampliar 100. A base de, ya teníamos la parte que él me había dicho, pues aquí ponemos contenedores, aquí tal, y se activaba a los ejércitos y a empresas para que nos trajesen contenedores. Entonces, ¿cómo nos activaron? Pues tenéis que venir porque el Instituto de Medicina Legal yo creo que estaba un poco desbordado. O sea, ninguno estamos acostumbrados a esto. Entonces, los militares tenemos esa enfermedad de ser como muy cuadriculados. Y entonces vamos y montamos y organizamos. Si quieres, en estas 6 o 7 fotos que he traído, Venga. muy cutres, pero donde pueden ver qué es lo que montamos entre todos en esta capacidad. Venga, adelante. Bueno, esto es lo que decía la doctora. Al final están los servicios funerarios también. La UME no hace nada. La UME no tiene competencia en nada. En nada. No levanta fallecidos, pero ayuda a los forenses a levantar. No hace autopsias, pero ayuda en lo que haga falta. Mueve los fallecidos. No hacemos nada. Todo lo manda el juez. Pero al final es una labor de coordinación. Nosotros, en el caos, pues quizás somos un poco más cuadriculados y somos capaces de eso que decía Jorge. Bueno, el Palacio de Hielo fue esto. Esto es lo que decíais del Palacio de Hielo. Bueno, pues eso que vemos allí son charnaques que usamos en las duchas de campaña. ¿Por qué lo detectamos? Porque el frío a los féretros los empezaba a encorvar. Y entonces se podían abrir, estaban ya ¿cómo se dice?, desinfectados y demás. Entonces, no tuvo nada que ver. Lo de la derecha abajo es el Instituto de Medicina Legal que estrenamos. Pero claro, aquí ya venían, los enfretramos nosotros y lo que hacíamos era custodiar ¿ves? Esa foto es como la que tuvimos, cómo lo organizábamos. La siguiente fue la DANA. Entonces, en la DANA nosotros no podemos hacer levantamientos. Obviamente, la ley de enjuiciamiento criminal dice que son los forenses y policía, pero aquí eso es un levantamiento. Hay gente de la UME, es el capitán Nacho, que estaba con vosotros. Entonces, ¿participamos en eso? Sí. Este es el transporte. Esto es el transporte que hacíamos con los furgones que Traxa, que contrataron con Traxa, y Traxa, un momento que los conductores dijeron, aquí tenéis las llaves, entonces los llevamos nosotros. Aquí era donde en teoría nos llevábamos tantos fallecidos a Madrid, que la UME se lleva fallecidos por la noche. Bueno, pues esto es lo que trasladaba del Instituto de Medicina Legal a la morgue. Ese convoy pequeñito con policía, obviamente, por si acaso. Y esto ya es la Feria de Valencia, ¿verdad? Hubo unos días que transportamos fallecidos en los furgones nuestros, en literas, pero finalmente el número hacía que hiciese.
Y esta es la capacidad real de la morgue que montamos entre todos. Fueron camiones isotermo o bien de las Fuerzas Armadas. Bien, entonces, había 4 ideas. Yo recibí una orden al salir del teniente general, me dijo, dignidad, Pedro. Entonces yo, que soy quizá un poco más enfermo, dije, dignidad es que no tocan el suelo. De hecho, tuve una discusión con Maika, con la forense. ¿Cómo es que? Digo que no tocan el suelo. Llamamos literas de campaña. Nosotros montábamos las literas con las que duerme la gente o dormimos. Yo poco ya. Dormimos en el campo de maniobras. Ahí estaban los fallecidos dentro de los contenedores. Jamás, jamás, jamás. Tratábamos de agrupar. No nosotros se lo decíamos. José se lo decía. Entonces, ¿cómo organizamos? Pues mientras no están identificados del todo, pero sospechamos, pues vamos a intentar por familias. Tenemos contenedores de sobra en España. Pedimos los que hagan falta. Algunos tenían, o solo los niños, los menores estaban hasta que se identificaban y se metían con la familia, estaban... ¿Qué pusimos? Bueno, pues decidieron empezar a realizar identificación odontológica, pues con ellos decía, somos nosotros. No, yo llegaba y decía, Jorge, vamos a montar unas tiendas de identificación odontológica, necesitan pilas para lavarse, óleo de limpieza de objetos, y en 2 minutos venía el técnico y nos montaba una pila. Nosotros montábamos la tienda y ya está, o sea, eran realmente... Y esto es las 3:30 de la tarde cuando Jorge me llama, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y me dice que nos mandan el primer camión. Digo, pero si no hemos llegado, si el convoy tarda horas, porque van vehículos pesados con esos contenedores. Y dice, pues me han dicho que lo deje en el suelo, ¿te acuerdas? Le dije, no. Entonces partimos el convoy, aceleré y conseguí activar esos primeros contenedores que eran de Valencia, de los cuarteles de Valencia. De tal manera que cuando llegan los primeros fallecidos ya están, es esa imagen, esos 2 camiones trasladaban 20 y tantos personas fallecidas. Metimos los contenedores y así los sacamos. Esto es ya a las 2:30 de la mañana. Si se fijan, tenemos una primera hilera, yo creo que 100 fallecidos, creo recordar. Al fondo, eso de la dignidad, la dignidad como la trasladamos, el no tocar el suelo hasta que entraban nuestros contenedores. Pues en un momento de conflicto con Maika apareció el Salvador y dijo, aquí hay mesas, todas las que queráis, miles de mesas. Entonces, al fondo, detrás de esa separación hay fallecidos, que todavía no, pero estaban todos en mesa. Me puso no sé cuántas mesas, cientos de mesas. O sea, allí aparecían mesas, pero conseguimos evitar que tocasen el suelo. Y si venía la Guardia Civil a hacer una labor de identificación, le poníamos. Bien, continúa siendo, esa es la tienda de odontología, la de la derecha, donde se montó un laboratorio de identificación odontológica para que los forenses pudiesen, es decir, tratábamos de solventar, de ayudar en lo que podíamos. Y así es como quedó finalmente la morgue, con los vehículos de Traxa a la derecha, grandes, y todos los de los ejércitos, los rojos específicos nuestros, y el resto se generó del resto de ejércitos. Y en Adamud no tiene nada que ver, porque en Adamud estábamos en el Instituto de Medicina Legal, dentro, y lo que necesitaban eran contenedores. ¿Qué ocurre? Que cuando entramos, salimos de Madrid en ese vehículo y entramos, conocíamos a los forenses, incluso al técnico de Valencia que habían venido a ayudar. Entonces se les abrió, nos enseñaron su cámara de donde estaban sus fallecidos, y además me acuerdo la frase del técnico que me dijo, hemos hecho como vosotros, hemos metido mesas. Y habían metido mesas de oficina, de despacho, pequeñas, pero claro, se les quedó corto. Nos preguntó por las literas, obviamente lo llenamos de literas, porque era una idea que yo tenía, que es que no tocaban el suelo. Nosotros, cuando fallece un compañero en Afganistán, en Irak y demás, hay un protocolo, y un protocolo es que efectivamente no tocan el suelo, que van los pies, o sea, quiero decir, si viese, los ojos ven la puerta, no están al revés, los ojos siempre miran hacia la puerta del contenedor. Pues eso lo trasladamos a cada una de nuestras actuaciones. Esto es un contenedor por dentro antes de cortar. Claro, en las unidades que nos dejan un contenedor saben que cuando nos llega a la morgue lo primero que hago es cortarlo entero y meter literas. Entonces esto era dentro del Instituto de Medicina Legal, 2 contenedores, uno fuera y otro dentro. ¿Cuál era la idea fundamental? Que en Córdoba, delante de la Ciudad de Justicia, hay un campo de fútbol y unas casas. Pues yo detecté como un rafagazo, y era que alguien estaba en un tejado intentando hacer fotos.
Entonces, mi obsesión, igual que en Valencia, era que los fotógrafos que la prensa no hiciese fotos de los fallecidos. Y entonces utilizábamos nuestro camión frigorífico para trasladar metros. O sea, de un lado a otro a lo mejor había 30 metros, pero se pegaba para que no viesen jamás un fallecido. Y esto es lo que resume lo que hacemos en todas las morgues. Ahí estamos todos, policía o la Guardia Civil, el Servicio de Identificación, que cruza datos en el Centro de Integración de Datos y demás, forenses y la UME. Y la foto que me mandó, fíjate quién es Pepe, el director de INEMEL. Es decir, lo que hacemos es coordinar. La idea, pues la dignidad. La dignidad es lo que más... Y ya está. Pues no sé si he respuesto. Sí, sin duda. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por la exposición. A veces, bueno, las imágenes ayudan, por supuesto, pero bueno, aquí creo que en la sala hay gente que, bueno, que ha presenciado momentos así, también tienen esta experiencia y hablas de dignidad, ¿no? Que es algo que es una palabra que el sector funerario pues lo lleva prácticamente como una forma vocacional y tatuada en la piel, ¿no? Siempre la dignificación del difunto, ¿no? Y cuidar, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto cuerpos coordinados, hemos visto llamadas en esos momentos iniciales, decisiones que se toman en tiempo récord, ¿no? Y por eso os quiero preguntar, ¿no? El sistema actual, tal y como está diseñado ahora, ¿existen estos protocolos a día de hoy a nivel nacional, a nivel autonómico? O sea, no se da pie a la improvisación, entiendo, porque está todo protocolizado. ¿Creéis que estos protocolos a día de hoy funcionan bien, son operativos o se pueden mejorar, doctora? Hombre, existen protocolos a nivel nacional a los que todos estamos adheridos y la implementación de los mismos es para evitar el que las personas o las entidades actúen de voto propio y por separado y a su libre albedrío. Entonces, realizar estos protocolos y llevarlos a cabo es necesario y fundamental para que a la hora de reaccionar todo el mundo sepa a qué atenerse. Y no solo el que existan, lo importante, aparte de que existan, es que se conozcan y que todo el mundo y todos los profesionales conozcan de estos protocolos y los lleven a cabo. Claro. De hecho, es que ¿de qué sentido tiene un protocolo, ¿no? Si todos los que estamos implicados no lo conocemos, ¿no? Esta pregunta a lo mejor va para el teniente coronel, ¿no? Los planes territoriales, de alguna forma, recogen, ¿no? La posibilidad de hacer simulacros, ¿no? Que yo creo que es un poco la forma de preparar una tragedia. Hablábamos antes que las tragedias no se pueden prever, nos podemos anticipar de cualquier forma, ¿no? Tener todo muy protocolizado, pero yo creo que son los simulacros reales los que hacen que cuando cuando acontecen este tipo de tragedias, pues sepamos qué tiene que hacer cada uno, ¿no? ¿Con qué frecuencia se hacen estos simulacros? ¿Quién coordina estos simulacros? Vamos a ver, cuando hablas de plan territorial, o sea, de cada tipo de catástrofe, inundaciones, incendios, hay un plan territorial, pero ninguno recoge el final del plan territorial, que es cuando están los fallecidos. Eso es. Es decir, esto lo recoge el protocolo, el Real Decreto, porque se aprueba el protocolo, y además en el Ministerio de Interior hay una junta. Lo que pasa es que luego pasamos a la fase autonómica, porque los institutos de medicina legal son autonómicos. Entonces, es complicado. Para eso, ¿qué es fundamental? Los ejercicios. Nosotros le llamamos ejercicios conjunto combinado, porque nos encanta poner letras, pero en realidad es un simulacro. En Sevilla yo estuve en uno. ¿Por qué? Porque ya no solo es que nos practicamos, porque al final el levantamiento pues depende del tipo de catástrofe. Es decir, por mucho que lo pongas en un protocolo, o sea, yo participé en el protocolo del COVID, que nada tiene que ver con esto. Allí era decirle a la consejería cómo había que desinfectar, enferetrar y demás, y si los familiares podían despedirse. O sea, no había más. Entonces, hacer un protocolo que sirva ad hoc, que sirva para todos, es complicado. Lo que hay que hacer es practicar, ponernos cara. O sea, la cara cuando entramos en Córdoba a decir, es que conozco al forense y conozco al técnico, eso fue fundamental. O cuando empezaron a venir las funerarias en Valencia, porque yo había estado con la directora de Justicia, María José de Justicia, su directora, en Picaña, en
Sí, en la funeraria que habíamos comentado, sí. Para ver cómo estaba, si había huecos, si no había. Entonces, luego vi a los dos de la funeraria, ¿cómo se llama la funeraria? Bueno, Badis, pues... Badis. Los dos les vi luego allí. Entonces, simplemente el ponernos cara, es decir, claro, cuando llega y ves un tío uniformado que te dice, no, pero usted tiene que dar la vuelta a todo el este de la feria para recoger, para evitar la prensa y para evitar los convoys fúnebres, que a mí si lo has practicado, todo sale mucho más fácil. Si pones cara, si sabes el nombre, si sabes, te suena, es fundamental. Por eso creo que en esos protocolos, en esos ejercicios conjuntos o esos simulacros que organiza normalmente la comunidad autónoma o la comunidad autónoma con nosotros, de hecho en algunos desplegamos la morgue, creo que sería importante que estemos, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque es el último eslabón. Nosotros se lo entregamos, bueno, se lo entrega al juez, se lo entregan los forenses, pero quien lo entrega físicamente es normalmente la UME, se lo entrega a la funeraria. Claro. Entonces es fundamental. Que es algo que, oye, en cierto modo estamos aquí un poco para reivindicar eso, ¿no? Oye, que las funerarias se incluyan dentro de estos simulacros o ejercicios, por supuesto, y sobre todo yo creo que es un área de mejora que nosotros tenemos que reclamar, oye, que existan protocolos específicos, ¿no, doctora?, donde las funerarias, coordinadas por el Instituto de Medicina Legal o no, pero que haya un protocolo que esté protocolizado o que nosotros incluso hagamos unas guías de cómo actuar en esto, ¿no? Sí, eso que habíamos comentado antes, que una de las, no mejoras, pero quizá iniciativas que se podían tomar en vuestro sector es la realización de una guía de actuación a nivel, si queréis, o territorial o nacional, en la que sepáis con cuántas empresas sois, de cuántas cosas contáis, cómo vais a intentar realizar o poner dar o ofrecer al Instituto de Medicina Legal, a cada Instituto de Medicina Legal, qué podéis ofrecer, cómo vais a coordinaros. Entonces, eso sería fundamental para que vosotros, con los institutos de medicina legal, hay una relación de siempre constante y necesaria. Entonces, es ampliar más allá del trabajo ordinario para estas situaciones. Sí, no, sin duda, pues evidentemente nosotros como sector, pues oye, estamos obligados a, por supuesto, siempre ofrecer nuestras infraestructuras en este tipo de tragedias, pero sobre todo el estar coordinados, ¿no? Que eso también nos lo apuntamos nosotros en el DEBE, en una coordinación que yo creo que se hace, yo creo que arrimamos el hombro siempre, entre compañeros, por supuesto, pero bueno, siempre yo creo que donde hay algo por escrito y donde hay anticipación siempre van a funcionar las cosas mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien. No sé si Pedro, tú quieres añadir algo en este sentido, de la relación de UME con las funerarias. Siempre ha sido buena. Vamos a ver, yo la primera vez que tengo profesionalmente es en el COVID, y en el COVID colaboramos, no sé si alguien de la Comunidad de Madrid, seguro que sí, pero colaboramos en los protocolos. Hay una parte, no he querido parar, pero en el vídeo del COVID, ¿qué es lo que, por qué es necesaria la coordinación? Que todos hablemos, que todos hagamos estos ejercicios. En el vídeo yo creo que es del depósito intermedio de la Ciudad de Justicia de Madrid, cuando estábamos entregando un fallecido, nosotros lo introducíamos para evitar, entonces se ve la imagen de la UME, los tres de la UME, con el EPI y casi con escafandra. Y hay dos operarios de las funerarias, uno que va, pero el otro va con la mascarilla bajada. Quiero decir, no estoy ni criticando ni muchísimo menos, Dios me libre, porque nosotros hacíamos un trabajo, pero después lo hacían ellos, o sea que no. Pero eso, si se ensaya, claro, si se insiste, no pasa. O sea, nosotros facilitamos EPIs cuando nos los pedían en el COVID. O sea, todo lo que podíamos. Pero quiero decir, colaborábamos en todo. Es decir, se llevaban un fallecido, nos traían un ataúd, porque claro, nosotros no tenemos ataúdes, que se dejaban en el depósito de hielo. O sea, fue una rueda en la que todos colaboramos, pero desde el inicio, cuando íbamos a un hospital a retirar fallecidos, hasta que se lo entregábamos a las funerarias, era toda una rueda, y es fundamental que estemos todos, o sea, que se haga algo.
no sé si un protocolo o que se haga un ejercicio, pues nosotros cada año hacemos una comunidad autónoma, pues que venga alguien de... Vale. Sí, nosotros como sector, además a raíz de la DANA, dentro de la Asociación de Panasem nos planteamos, pues debemos de estar incluidos en estos protocolos, igual que tienen las fuerzas de seguridad, sanitarios, etcétera. Nosotros, como último eslabón sanitario, que así es como nos definimos, ¿no? Y lo decimos de forma siempre orgullosa, que somos el último eslabón sanitario, pues que se nos incluya en esos protocolos y que se tenga en consideración. A nosotros no nos gusta salir mucho en las fotos, estamos acostumbrados a trabajar de una forma discreta, pero sí es verdad que es necesario que el sector funerario y que nuestras infraestructuras consten en protocolos, ¿no? De alguna forma, ¿no? O en esos anexos a los protocolos, saber quién tiene que acudir, quién es el mando único que va a coordinarnos, etcétera, ¿no? Pues nada, yo simplemente os voy a pedir una última reflexión antes de daros turno a preguntas, por si algún compañero queréis decir algo o comentar vuestra experiencia. ¿Qué experiencia o qué áreas de mejora, brevemente, o qué hemos aprendido de estas tres? Hemos hablado de estas tres tragedias, pero bueno, hay otras tantas. Me viene a la cabeza el accidente de Spanair en Madrid. ¿Qué hemos aprendido, ¿no? como institución que representáis? Pues yo creo que desde el instituto se ha aprendido a valorar que tanto el conocimiento de los protocolos como los simulacros son muy necesarios. Se ha aprendido también a que después de una gran catástrofe como esta, real, se necesita realizar un grupo de trabajo para evaluar y valorar todo lo que se ha hecho y sacar de ahí mejoras, y en ello se está, y también coordinando con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ampliar esa coordinación, integrarla más y estar al día en todo. De eso hemos aprendido mucho. Y con vuestro sector, la verdad es que para el instituto ha sido un apoyo tremendo, necesario, y que lo valoramos muchísimo, que desde el minuto cero yo sé que la directora Elvira contactó con el secretario vuestro y ya hubo una coordinación a través de un número de teléfono y de un correo que supuso un doble check-in o incluso triple check-in con respecto a las familias y los difuntos, que las entregas fueron muy coordinadas y que la verdad es que el trabajo se realizó estupendamente. Muchas gracias, doctora. Jorge, ¿tú quieres decir algo como Sí, bueno, yo la verdad es que suelen decir de nosotros, de los españoles, que a la hora de abordar las crisis somos muy creativos y voluntaristas, ¿no? Y esto es así, a diferencia de los germanos, que lo tienen todo protocolizado. Y esto fue una prueba palpable de ello. La verdad es que yo solamente tengo palabras de agradecimiento del Instituto de Medicina Legal, de la UME, del sector funerario, porque recuerdo perfectamente lo rápido que se implicaron. Es verdad que nosotros tenemos una feria del sector funerario y a través de esta feria y de su directora, de Beatriz, que además está aquí y que tiene una magnífica relación con el sector, ese voluntarismo se canalizó muy rápido y enseguida estábamos trabajando conjuntamente para definir esos protocolos. Bueno, pues como decía, es verdad que el voluntarismo y la creatividad está en nuestro sello, pero todo lo que esté protocolizado, todo lo que anticipadamente sepamos que va a ocurrir, es tiempo que no vamos a destinar a inventar la rueda de nuevo. Es verdad que nosotros tuvimos además otras muchas actividades en feria, pues bueno, cerca de 40.000 militares durmieron en feria durante esas fechas, sí. Todo tuvo que hacerse de nuevo, los desagües, claro. Si todo eso está protocolizado antes, eso es un tiempo muy, muy valioso que ganamos. Entonces, muy orgulloso de la actuación de todos, pero efectivamente con la necesidad de establecer unos protocolos claros. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Y Teniente Coronel, ¿alguna reflexión de cierre? Pues lo que decía Jorge, que los españoles somos la leche. Quiero decir que aquí aparecimos funerarias, había que ver las caras de los que iban allí a recoger los fallecidos. Militares que se dedican, pues unos a apagar incendios, otros a pegar tiros, el director de la feria, los forenses, la Guardia Civil, y allí nos pusimos todos de acuerdo. Esa foto de las manos, allí pasaba en los responsos. Nosotros tenemos un pater en la UME, y entonces todas las tasas hacíamos al principio iban los míos, quizá los que se sentían obligados, porque hay libertad. Al final estaban forenses, estaba personal de la feria, estaba Guardia Civil. Si aparecía uno de funeraria que estaba esperando porque había dos vehículos, se pasaban.
fuesen católicos o no, no lo sé, pero allí colaboramos todos. Entonces yo creo que yo la conclusión que saco, que efectivamente tiene que estar todo, lo que pasa es que cada catástrofe es un mundo. O sea, es que no tienen nada que ver. Yo he vivido las tres, no tiene nada, me queda el barco. Bueno, el volcán, gracias a Dios, no hubo fallecidos, pero no tiene nada que ver. Entonces, ¿lo podemos poner? Sí, lo que hay que poner es que ya está puesto que el Instituto de Medicina Legal en cada sitio tiene que tener un pabellón para sí, o pensado, sí, que en este caso es la feria, en Madrid la feria, cómo actuar y a quién llamar. O sea, un listing de teléfonos, que no tengas que estar diciendo, a ver a quién conozco. Sí. Pero vamos, lo que destaco es la leche y ya me acabo, ya me dan un micro y me pasa como a los famosos. Claro, eso que decías de la labor que hacen, yo me lo dijo Su Majestad el Rey cuando estuvo en la feria y me lo dijo a mí, sobre todo a los tres chavales. Decía, dice, porque alguien tiene que hacer esto y esto es callado. Yo cuando acabamos, en el convoy de vuelta, les escribía a todo el grupo de los chavales un mensaje. Y ahora que estamos en Cuaresma, yo soy muy nazareno, y solo decía, somos como el nazareno, que sale de casa tapado, va a la procesión, vuelve tapado y en casa, pues allí nosotros no salíamos en prensa, no se habló robado, no hacían entrevistas, y pues uno ha sacado, ha salvado. Los que, o en la Adamuz, todos 1000 vídeos del nuestro, nada. Pues eso, somos como los forenses, o sea, como las empresas funerarias que están tratando a lo que más queremos, que es una persona que ha fallecido. En eso creemos que sabemos todos, ¿no?, de lo que nos hablas, de ese trabajo con discreción máxima, sin salir en los focos, pero que hacemos un trabajo pues importantísimo y ya no tanto en esa operación de logística, de recogida, de traslado, que también, sino también ese trabajo que viene después. Luego nosotros, al fin y al cabo, tenemos que atender a esas familias, tenemos que recibirlas en nuestras instalaciones, tenemos que gestionar con ellos un duelo, gestionar un dolor. Es decir, hay una parte que la funeraria, al fin y al cabo, tiene esa labor, como os decía, somos un servicio muy integral, pero que en estas tragedias pues, se ve solo la parte logística, ¿no? Pero que luego hay una parte importantísima de acompañamiento, de dar un sitio, de dar un calor a las familias y de dar, sobre todo, honrar a los fallecidos de la mejor manera posible. Me gustaría poner un vídeo, si es posible, un poco que ilustra esta labor de servicio integral y de darle peso al servicio funerario, que yo creo que os va a gustar. Hay momentos en los que la profesionalidad solo se entiende desde la empatía. La muerte irrumpe sin avisar y lo altera todo. En ese primer impacto, una atención cercana permite sentirnos acompañados y sostenidos. El primer contacto es decisivo. Delegar lo operativo y lo burocrático permite centrarnos en lo esencial, vivir y gestionar nuestras propias emociones. Nuestros seres queridos merecen cuidado y ética, también después de la vida. Saber que serán tratados con respeto nos aporta serenidad y tranquilidad. Sentir forma parte de vivir y compartir el duelo alivia y da sentido. Cada proceso es único. Acompañar es escuchar sin prisa, reconocer el dolor y adaptarse a cada ritmo emocional. La empatía marca la diferencia. Cada familia necesita su forma de despedirse. Personalizar los rituales ayuda a honrar el vínculo y convierte la despedida en un acto de amor. Lo humano es lo que permanece. Me dejas de esto mismo que has dicho, una experiencia en Adamuz. A diferencia de Valencia, que los familiares no estaban allí, salvo 2 o 3, la madre de los niños que hubo que salir, pero en Adamuz sí, el director, el consejero y el director, como era el Instituto de Medicina Legal, tiene una especie como de velatorio, ¿no? Entonces, algunos... por eso yo siempre digo que a mí personalmente Adamuz me parece mucho más duro. ¿Por qué? Porque el director me dijo, ¿por qué no les... Eran unos familiares, los primeros fueron la familia del que solo sobrevivió el menor, la menor, el resto, entonces estaban los familiares y me dijo, ¿por qué no les explicas? Entonces yo fui allí y le dije, pues mire, yo soy el
la UME, tal, quiero contarles lo que hacemos. Entonces, lo que hacemos es que están en contenedores nuestros, en literas, mirando hacia lo que les he contado, que dormimos al lado, porque al lado de cada contenedor había, bueno, en Valencia estábamos arriba, un vehículo con 2 personas. Yo, de hecho, dormí unos días allí. Digo, entonces, no han estado solos. Esa frase, entonces, les transmitías una tranquilidad y te referían, pues me quedo tranquilo porque me daba pánico estos días que hubiese estado solo en una cámara. Digo, no, han estado acompañados. Hemos dormido a su lado, fuera porque hacía frío, pero a su lado. Y te decían, muchas gracias. Agradecían más eso casi que cualquier otro. El hablar 2 minutos, claro. Luego cada uno se iba y te lo quedabas tú. Por eso digo que fue mucho más duro. Pero el explicarles cómo habían estado, que no estaban solos, que no estaban en una llave cerrada, no, que estaban en un contenedor y al lado les aliviaba muchísimo a la familia. Pues nada, oye, únicamente agradeceros de verdad el haber estado con nosotros. Como te decía, como ya sabéis, somos un sector que, al igual que vosotros, hace una labor totalmente esencial, por supuesto que lo somos, ¿no? La palabra esencial no se nos quita de la boca y bueno, tenemos ese deber de, oye, llamar a la puerta de las administraciones para que, oye, se nos tenga en cuenta en todos los aspectos. Gracias por estar aquí, gracias con la palabra, lo que significa la palabra gracias en todos los sentidos, ¿no? Tanto a la UME, Instituto de Medicina Legal, Feria de Valencia, por lo que tuvisteis que hacer en momentos tan trágicos vividos en esta ciudad y a la que queríamos rendir homenaje ¿no? también en este acto del simposio. Y bueno, como sector funerario, ofrecernos y seguir insistiendo en que bueno, trabajemos mano a mano, siempre más protocolizado será mejor, pero bueno, que nuestra labor, aunque no nos guste salir en los focos, que poco a poco pues, oye, sea más reconocida y tenida en cuenta, ¿no? Y esto se hace, pues oye, como decía el vídeo, dándole peso al valor humano que tiene el servicio funerario, ¿no? Que no solo somos empresas de logística o de traslados, que llevamos difuntos de un lugar para otro, ¿no? Sino que hacemos muchísimas cosas más en un espacio de tiempo muy reducido y con unos niveles altísimos de calidad y de satisfacción, ¿no? Por parte de las familias, ¿no? Y bueno, así seguiremos, creo yo, y así es como tiene que seguir siendo. Pues nada, gracias a todos.